Hola curiosas y curiosos, como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, que tenemos noticias muy interesantes. Por ejemplo, que Spotify ya permite compartir en Snapchat lo que estás escuchando. Hablaremos de Twitter, ya que ahora permite reordenar las imágenes con un simple clic. Y además ha presentado Agency Playbook. También de Facebook, tanto de dos tipos de anuncios nuevos como de Facebook Dating, el nuevo rival de Tinder. Y como no, hablaremos de Instagram, ya que una brecha en la red social permite compartir tus stories privadas con cualquiera. O que también quieren clonar los clips de TikTok para sus stories. Estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que las veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Spotify permite compartir en Snapchat lo que se está escuchando. A partir de ahora, Snapchat también se añade a la lista de servicios online, como Instagram o Facebook, en los que se puede compartir directamente la música de Spotify. Así las cosas, cuando un usuario esté empleando Spotify y tenga en su dispositivo también instalada la aplicación de Snapchat, le aparecerá esta red social entre las opciones del menú Compartir. Los usuarios mayores de 55 años están más conectados digitalmente de lo que se piensa. Un estudio destaca la alta adopción de tecnología que tienen los consumidores españoles en todas las generaciones, especialmente entre los mayores de 55 años, que, curiosamente, utilizan mucho más todos los aparatos tecnológicos que el resto de los 49 países analizados. Y es que este grupo de personas cuentan con dispositivos como smartphones o tablets casi en la misma proporción que las personas más jóvenes. Desgranando los datos, el 91% de los consumidores españoles mayores de 55 años tiene un smartphone. En ese sentido, cabe señalar que supera el porcentaje de los jóvenes de entre 18 y 34 años en 7 puntos. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, el 75% de la generación mayor de 55 años también cuenta con un ordenador. Centrados en las cifras mundiales, Japón es el país con más brecha generacional en la adopción tecnológica, seguidos por Estonia, Letonia y China. En cambio, España, como os digo, es el mejor país de los analizados. Felicidades a nuestros maduritos tecnológicos. Twitter ya permite reordenar las imágenes con un simple clic. Los usuarios de Twitter ya pueden reorganizar las imágenes que publiquen en un tweet con un simple gesto. Lo único que hay que hacer es arrastrar con el dedo la fotografía y cambiarla al lugar que uno desee. En la web funcionará de la misma manera, pero arrastrando con el cursor del ratón. Anteriormente, los usuarios que querían ordenar las imágenes de una determinada manera debían acudir a la pestaña de selección de las imágenes e ir escogiendo los archivos según el orden. Me parece un gran paso para mejorar la usabilidad. Twitter presenta Agency Playbook. Twitter ha presentado Agency Playbook, una guía que considera esencial para que agencias de publicidad, profesionales de marketing y social media y community managers se orienten mejor en la plataforma. Agency Playbook está dividido en varias secciones que contienen las mejores prácticas e información sobre herramientas de segmentación basadas en intereses y especificaciones para anuncios y análisis, incluyendo las aportaciones del equipo global de negocios, marcas y agencias de Twitter. El manual ayuda a descubrir dónde encaja Twitter en la estrategia de un cliente y también facilita a las agencias y a los profesionales del marketing la labor de planificar contenido orgánico y de pago, programar ese contenido, establecer la voz conversacional de la marca y difundir noticias sobre la misma a través de la plataforma. Le echaremos un ojo a la guía y lo explicaremos aquí. ¿Qué os parece? Facebook prueba 2 nuevos tipos de anuncios. Facebook ha anunciado que está probando 2 nuevas características para sus anuncios en Facebook e Instagram que pretenden simplificar el proceso de compra de productos por parte de los usuarios, ya que estos permitirán pagar las compras sin salir de la red social. La primera modificación consiste en la implementación de anuncios dinámicos en el feed de actualizaciones de Facebook, que contarán con un sistema de pagos integrado en el propio anuncio, para que así el usuario no tenga que irse a otra web a realizar la compra. La segunda nueva característica que está probando Facebook permitirá convertir las publicaciones de compra orgánicas en anuncios de Instagram. Esta nueva función permitirá a las empresas crear anuncios con los que llegar a su
público objetivo y así exhibir sus productos en Instagram a través del administrador de anuncios de Facebook. Y prometen que será de forma sencilla, sin tener que crear un contenido específico, sino empleando una publicación orgánica. Así, haciendo clic en los anuncios de su interés, los usuarios serán redireccionados a una página de descripción del producto desde donde podrán comprar. Además, Instagram también busca habilitar el sistema de pago en su plataforma, aunque de momento esto no será una realidad. Facebook lanza 6 nuevas funciones para influencers y marcas. Estas novedades irán destinadas a la mejora de las funciones de las historias de Facebook. La primera de ellas son historias para eventos, festivales u otro tipo de acontecimientos. Por ejemplo, si en el festival Tomorrowland se crea un hilo de historias sobre su evento, no solo los organizadores y encargados de redes sociales del festival podrán subir contenido a dicho hilo, también los influencers podrán agregar sus propias historias. Por cierto, algo parecido a lo que lanzó Snapchat en 2017. La segunda función son nuevos stickers para interactuar con influencers. Esta pegatina permitirá a los usuarios interactuar con celebridades o marcas. Se trata de un sticker con un icono de una cámara, y si los usuarios hacen clic en ella, podrán responder a los influencers o a las marcas mediante un vídeo o una foto, y los creadores podrán compartir estas respuestas desde su cuenta. La tercera función son unas mejoras en la monetización, y es que los usuarios con muchos seguidores en Facebook podrán introducir enlaces de compras deslizantes en las Facebook Stories. Estos enlaces tienen un funcionamiento muy similar a los enlaces de las Stories en Instagram, esas que pueden usar los usuarios con más de 10.000 seguidores. La cuarta función es una mayor visibilidad en el feed, y es que Facebook también quiere que los influencers tengan mayor exposición en el muro de la red social. Por eso, la compañía está probando una nueva característica denominada Newsfeed, que mostrará a los usuarios publicaciones y contenido de creadores que podrían ser de su interés aunque no les sigan. La quinta función es la de no solo etiquetar a personas, sino también productos. Así, los influencers podrían etiquetar productos que aparezcan en su imagen. Por ejemplo, pueden etiquetar su camisa o sus pantalones en una foto. De esta forma, si el usuario hace clic en uno de los complementos, Facebook le mostrará el producto junto al precio y dónde poder adquirirlo. Y por último, la seguridad. Y es que Facebook está trabajando para mejorar la seguridad de los creadores de contenido, y lo quieren hacer con una nueva función que les permitirá conocer cuentas y perfiles falsos de Facebook que esté tratando de suplantar su identidad. Está claro que Facebook quiere traer de nuevo a los influencers. Facebook Dating, el nuevo Tinder de Facebook. Como ya os adelantamos aquí hace unos meses, Facebook quiere entrar en el mundo del ligoteo. Así, la llamada Facebook Dating es una nueva función dentro de la app de Facebook para cita y relaciones. Además, tendrá compatibilidad con otros productos de la compañía. Para empezar, ya puedes integrar de forma directa tus posts de Instagram dentro de tu perfil de Facebook Dating y convertir así a varios de tus seguidores en posibles crush o amores platónicos. Facebook Dating está ya disponible en Estados Unidos y en el 2020 estará en Europa. ¿Creéis que triunfará tanto como Tinder? Así tratará Facebook de prevenir los suicidios. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan casi 1 millón de personas en todo el planeta, convirtiéndose así en uno de los principales problemas de salud pública. Ante esto, es evidente que la prevención del suicidio requiere de la intervención de todos los sectores. Por ello, Facebook anunció que ajustará sus políticas y ampliará los recursos para prevenir el suicidio y también la autolesión. Como ejemplo, Facebook actualmente cuenta con una nueva página de prevención del suicidio en su centro de seguridad, y también se ha ayudado en los últimos meses de la inteligencia artificial para desarrollar algoritmos que puedan detectar el riesgo de suicidio más fácilmente. Además, tras consultar con expertos, Facebook ha decidido ajustar sus políticas de contenido. A partir de ahora, las imágenes gráficas de autolesión estarán prohibidas con el objetivo de no promover este contenido inapropiado. Incluso el contenido que promueve los trastornos alimenticios también estarán prohibidos. Bravo por Facebook en este tema. Una brecha en Instagram permite compartir tus stories privadas con cualquiera. Ojo curiosos, un fallo de seguridad en Insta permite compartir tus stories privadas con cualquier persona, incluso aunque tengas la cuenta de Instagram cerrada o aunque haya pasado una semana. Y es que en principio, las cuentas privadas de Instagram mantienen en oculto las fotografías y las stories que sus usuarios comparten, y solo dejas que las vea a sus seguidores que hayas dado permiso. Sin embargo, con una URL que ha filtrado BuzzFeed, cualquiera podría ver la foto, ya que con solo tener un conocimiento básico de HTML y un navegador, podrías ver cualquier imagen privada de Instagram.
así que mucho cuidado. Instagram clona los clips de TikTok para sus stories. Instagram ya copió a Snapchat con sus stories. Y ahora hacer una story en Instagram es de lo más sencillo. Haces una foto con texto, la coges de la galería o te haces un selfie y ya puedes agregar texto, filtros inteligentes, títulos, GIFs y un largo etcétera. Y por lo tanto puedes hacer casi cualquier cosa. Bueno, excepto una. No puedes editar los clips como si hace TikTok. Pero ojo, esta función estará disponible en Instagram, ya que ahora está en fase de prueba. Y es que nuestra developer estrella Jane Manchung-Won ha descubierto hace unos días lo que será una nueva función en Instagram. En los nuevos clips, que así se va a llamar la función, el usuario podrá grabar pequeños segmentos de vídeo para pegarlos a continuación, unos de otro, con los consiguientes cambios que pide al usuario. Pero eso sí, aún quedan retoques como la adhesión de los filtros tan queridos por usuarios de esta red social. Veremos cuándo se aplica finalmente. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿Qué red social tiene más usuarios? ¿Snapchat o Twitter? Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí. Es brutal, lo tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón, ya. Este de aquí. Y estos dos botones es de mis otros canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.